Hola y bienvenido a esta presentación Entendiendo las operaciones básicas del analizador de espectro. En esta breve presentación aprenderá los ajustes básicos necesarios para realizar mediciones de potencia frente a frecuencia utilizando un analizador de espectro. Comencemos con una pregunta simple. ¿Qué hace un analizador de espectro? Los analizadores de espectro son instrumentos en el dominio de la frecuencia, es decir, grafican la potencia frente a la frecuencia. Esta es la medida más fundamental en un analizador de espectro, un gráfico de potencia frente a frecuencia. La mayoría de los analizadores de espectro también automatizan ciertas mediciones de potencia frente a tipo de frecuencia, como la profundidad de modulación AM, la intercepción de tercer orden, etc. Estas mediciones podrían realizarse manualmente, pero automatizarlas aumenta la eficiencia y la exactitud. Otras mediciones como el ancho de banda ocupado, la relación de fuga del canal adyacente, etc., serían difíciles o imposibles de medir manualmente. La demodulación y el análisis de señales vectoriales nos permiten analizar la estructura y el contenido de señales como LTE, 5G, Wi-Fi, etc. Sin embargo, en esta presentación vamos a limitarnos a las mediciones básicas de potencia frente a frecuencia que se pueden realizar con cualquier analizador de espectro, y lo que aprenda en esta presentación se aplicará a casi todas las marcas y modelos de analizadores de espectro. Vamos a concentrarnos en los 4 parámetros esenciales necesarios para operar un analizador de espectro. Estos 4 parámetros son frecuencia central y expandido, SPAN, nivel de referencia, ancho de banda de resolución, RBW, y ancho de banda de vídeo, BBW. Estos ajustes se utilizan cuando se realiza casi cualquier tipo de medición del espectro. La primera pregunta que hay que responder al realizar una medición del espectro es: ¿qué rango de frecuencia me interesa? En otras palabras, ¿cuáles son las frecuencias de inicio y final? Supongamos que estamos interesados en medir la potencia entre 840 y 860 MHz. Podríamos ingresar estos valores en un analizador de espectro como frecuencias de inicio y final, pero la mayoría de las personas que utilizan analizadores de espectro de forma regular ingresan estos valores de una manera diferente, es decir, la frecuencia central y SPAN. Los nombres se explican por sí mismos. Centro es la frecuencia en el medio de la pantalla y SPAN es el ancho de banda de la pantalla. El rango de 840 a 860 MHz es el mismo que una frecuencia central de 850 MHz y un expandido de 20 MHz. La mayoría de las veces conocemos la frecuencia central de nuestra señal de interés, y usando SPAN es más fácil acercar y alejar, simplemente aumente o disminuya el SPAN. El siguiente paso es definir el nivel de referencia. El nivel de referencia es el borde superior de nuestra pantalla y representa la potencia máxima esperada en la entrada del analizador de espectro. En la mayoría de los casos, ajustamos nuestro nivel de referencia para que el nivel más alto de nuestra señal esté ligeramente por debajo de este nivel. Queremos evitar establecer el nivel demasiado bajo o demasiado alto. Establecer el nivel de referencia demasiado alto disminuye nuestro rango dinámico y la capacidad de medir pequeños cambios en la amplitud. ¿Qué pasa si establecemos un nivel de referencia demasiado bajo? Además de hacer que nuestra señal sobresalga por encima de la parte superior de la pantalla, establecer el nivel de referencia demasiado bajo también puede afectar a los resultados de nuestras mediciones. ¿Por qué? Luego de la entrada de RF, algunas de las primeras etapas de nuestro analizador de espectro incluyen componentes activos como mezcladores y amplificadores. Si el nivel de entrada es demasiado alto, estos dispositivos pueden entrar en un estado de compresión, lo que crea distorsión y afecta negativamente a los resultados de nuestras mediciones, a veces de forma muy grave. Para evitar que esto suceda, se coloca un atenuador de entrada variable entre la entrada de RF y las etapas sensibles. Cuando establecemos el nivel de referencia, nuestro analizador de espectro utiliza este valor para ajustar la atenuación de entrada y/o la ganancia del amplificador de FI, para evitar sobrecargar el instrumento. Nuestra siguiente configuración es el ancho de banda de resolución, RBW. Para las mediciones básicas del espectro, el ancho de banda de resolución es el ajuste más importante. La mayoría de los analizadores de espectro utilizan los llamados analizadores basados en heterodinaje para medir el espectro mediante el barrido a lo largo de un expandido. La traza que muestra la potencia frente a la frecuencia se dibuja de izquierda a derecha, generalmente repetidamente. Una forma de entender el ancho de banda de resolución
es pensar como una ventana que se mueve a través de nuestro expandido, midiendo el nivel a medida que avanza. Este concepto de ventana móvil puede ser útil para comprender cómo funcionan los analizadores de espectro de barrido y qué es el ancho de banda de resolución. En realidad, nuestro filtro de ancho de banda de resolución o ventana no es realmente rectangular, sino que tiene una forma gaussiana o similar. La ventana tampoco se mueve. Deslizamos el espectro en una ventana fija con cierto ancho de banda de resolución, en parte porque sería extremadamente difícil construir un filtro sintonizable que pudiera barrer amplios rangos de frecuencia. El resultado final es el mismo, y muchos ingenieros de radiofrecuencia piensan en el ancho de banda de resolución como una ventana móvil o un filtro que cruza una porción. A continuación, examinemos las dos formas en que el ancho de banda de resolución desempeña un papel fundamental en el análisis del espectro, a saber, separar o resolver las señales, y luego hablaremos del ruido. Comencemos con la separación de señales. Como su nombre lo indica, lo que afecta el ancho de banda de resolución es la capacidad para separar o resolver señales muy poco espaciadas. Por ejemplo, si tenemos dos señales estrechas, solo podemos separarlas si nuestro ancho de banda de resolución es menor que la distancia entre estas dos señales. Si utilizamos un ancho de banda de resolución más amplio, ambos tonos son cubiertos por el filtro a medida que se barre y aparecen como una sola señal en nuestro trazo. El otro aspecto importante del ancho de banda de resolución es el efecto que tiene sobre el ruido. Más específicamente, el ancho de banda de resolución afecta al piso de ruido, también conocido como nivel de ruido promedio mostrado, o DANL. El ruido de fondo aumenta o disminuye en función del ancho de banda de resolución elegido. ¿Por qué? El ruido generado dentro de un analizador de espectro es más o menos plano sobre la frecuencia, y esto a su vez significa que el ruido contenido en un filtro de ancho de banda de resolución más amplia es mayor que el ruido contenido en un filtro más estrecho. Echemos un vistazo a lo que sucede con el ruido de fondo a medida que disminuimos el ancho de banda de resolución. Usaremos una señal RF del tipo continua, CW simple, y un expandido bastante grande de 2 GHz. Con una anchura de banda de resolución de 3 MHz, el valor medio del ruido de fondo es de aproximadamente menos 73 dBm. Al reducir el ancho de banda de resolución a 300 kHz, el ruido mínimo se reduce a menos 84 dBm. A un RBW de 30 kHz, el ruido de fondo vuelve a caer a menos 93 dBm, y a un RBW igual a 3 kHz, el ruido de fondo tiene un valor medio de menos 104 dBm. Es posible que haya notado que la disminución del ancho de banda de resolución en un factor de 10 reduce el ruido de fondo en aproximadamente 10 dB. En la práctica, si queremos ver señales cercanas al ruido de fondo, deberíamos utilizar anchos de banda de resolución más estrechos. Reducir el ancho de banda de resolución permite una mejor separación de la señal y un menor ruido, así que, ¿por qué no utilizar siempre el ancho de banda de resolución más bajo posible? Recuerde que nuestro ancho de banda de resolución es esencialmente un filtro, y los filtros angostos tardan más tiempo en obtener un resultado estable, en comparación con filtros más anchos. Esto significa que debemos barrer lentamente cuando usamos anchos de banda de resolución más pequeños para obtener resultados más exactos. El barrido demasiado rápido conduce a errores tanto de amplitud como de frecuencia. De hecho, el principal factor que determina el tiempo de barrido de un analizador de espectro es el ancho de banda de resolución. Entonces, ¿cuál es el tiempo de barrido adecuado? Lo bueno es que la mayoría de los analizadores calculan automáticamente el tiempo de barrido en función del ancho de banda de resolución y el span. Esta configuración se puede desactivar, pero disminuir el tiempo de barrido calculado automáticamente no es adecuado. ¿Cómo sabemos qué ancho de banda de resolución elegir? El ancho de banda de resolución óptima es casi en su totalidad una función de la señal que se está midiendo y a menudo debe determinarse mediante experimentación. Recuerde también que existe un equilibrio entre la velocidad y el ruido de barra de selectividad. Si disminuimos el ancho de banda de resolución, esto aumentará nuestra selectividad, es decir, nuestra capacidad de separar o resolver señales poco espaciadas. La reducción del ancho de banda de resolución también reduce el ruido de fondo, lo que facilita la visualización de señales débiles. Pero como hemos visto, el tiempo necesario para barrer un intervalo determinado aumenta rápidamente a medida que disminuimos el ancho de banda de resolución. En otras palabras,
Los anchos de banda de resolución pequeños conducen a tiempos de barrido muy largos, tal vez inaceptablemente largos. Una nota final. En la mayoría de los analizadores de espectro, no se puede elegir ningún valor arbitrario para el ancho de banda de resolución, sino que hay que seleccionarlo en ciertos pasos. Por ejemplo, 1 kHz, 3 kHz, 10 kHz, 30 kHz, etc. El último parámetro básico se denomina ancho de banda de video, BBW. Para comprender mejor el ancho de banda de video, primero tenemos que explicar qué entendemos con una señal de video. Las trazas que hemos estado viendo en esta presentación son esencialmente una envolvente de la potencia a frecuencias individuales y esta envolvente se llama señal de video. ¿Por qué video? En los viejos tiempos, esta señal se aplicaba a la deflexión vertical de un tubo de rayos catódicos para graficar un trazo de video. En los analizadores de espectro modernos, el ancho de banda de video es un tipo de filtro que se utiliza para promediar o suavizar el rastro mostrado. Una cosa muy importante que hay que recordar es que el ancho de banda de video solo afecta a la forma en que se muestra la señal, no a la forma en que se mide o se adquiere. Esto es diferente al ancho de banda de resolución, así que asegúrese de no confundir los dos. Echemos un vistazo de cerca de un ejemplo de lo que sucede a medida que reducimos el ancho de banda de video. Con un ancho de banda de video de 200 kHz, podemos ver lo que parece una buena cantidad de ruido en nuestra señal. Este ruido se reduce cuando se reduce el ancho de banda de video a 20 kHz, y se reduce aún más cuando se reduce el ancho de banda de video a solo 2 kHz. Reducir el ancho de banda de video solo reduce el ruido en la traza, no reduce el ruido de fondo como lo hace el ancho de banda de resolución y tampoco mejora nuestra capacidad para resolver o separar señales estrechamente relacionadas. Entonces, ¿cómo elegimos nuestro ancho de banda de video? El ancho de banda de video solo cambia el aspecto del seguimiento, por lo que, hasta cierto punto, la configuración correcta del ancho de banda de video depende de la aplicación. Dicho esto, la mayoría de los analizadores de espectro modernos configurarán y actualizarán automáticamente el ancho de banda de video en función de otros parámetros, como el ancho de banda de resolución. En muchos casos, un ancho de banda de video más pequeño o más estrecho puede parecer deseable, ya que reduce el ruido en el trazo, pero al igual que el ancho de banda de resolución, el ancho de banda de video tiene un efecto en el tiempo de barrido. Cuanto más pequeño o estrecho sea el ancho de banda de video, mayor será el tiempo de barrido. En esta presentación, hemos cubierto los 4 parámetros básicos más importantes del analizador de espectro. El primero de ellos es la frecuencia central y el span, que definen el rango de frecuencia que nos interesa. A continuación, especificamos el nivel de referencia, que debe ser ligeramente superior al valor de potencia máxima esperado. Además de mantener la traza en la pantalla, el nivel de referencia también ayuda al analizador a elegir los valores apropiados para la atenuación y la ganancia de entrada. Aunque por lo general no es difícil decidir qué valores usar para la frecuencia central, el expandido, span y el nivel de referencia. Elegir el ancho de banda de resolución implica hacer algunas consideraciones. Los anchos de banda de menor resolución ayudan a separar las señales poco espaciadas y reducen el ruido de fondo, o DANL, pero también aumentan el tiempo de barrido. El ancho de banda de video, por otro lado, no afecta a la resolución de la señal ni al ruido de fondo, sino que simplemente le permite suavizar o filtrar la traza mostrada. Aunque estos son los 4 parámetros más comunes utilizados en el análisis del espectro, hay muchos otros parámetros útiles, que se tratan en presentaciones separadas. Con esto concluye nuestra presentación, entendiendo las operaciones básicas del analizador de espectro. Gracias por mirar.